Llegamos al día jueves 18 de enero y nuestra lectura en esta mañana está en Génesis 35 al 37, en el Salmo 12 y en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14. Vamos a meditar nosotros en Génesis 37 y nuestra lectura va a ser del versículo 1 al versículo 11. Escuchémosla con atención. Génesis capítulo 37 versículos 1 al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. En los días de José, todo el mundo tenía una túnica. La utilizaban para resguardarse del frío, para envolver sus pertenencias cuando viajaban, para envolver a los bebés, para sentarse sobre ella o para servir de garantía de un préstamo. La mayoría de las túnicas eran sencillas, llegaban hasta la rodilla y tenían mangas cortas. La túnica de José era probablemente del tipo que usaban los nobles, de manga larga, llegaba hasta el tobillo y tenía muchos colores. El que le regalara una así a su hijo fue demostración de favoritismo de Jacob hacia José, y esto agravó las relaciones ya tirantes que había entre José y sus hermanos. En la lectura de hoy se nos ha informado de esta situación y de los sueños especiales que José tuvo y que inocentemente, tal vez, compartió con sus hermanos y con su padre. Vamos a reflexionar sobre algunas lecciones que podemos extraer de esta situación tan particular que vivieron en este hogar. En primer lugar, la necesidad de tratar en el hogar a todos de la misma manera. Hay personas a quienes parece que nos resulta amar más fácilmente que a otras. El favoritismo que Jacob demostró hacia uno de sus hijos, José, resultó en graves y profundos daños emocionales entre todos los miembros de su familia.
El favoritismo en la familia puede ser inevitable tal vez, pero deben ser minimizados sus efectos porque crean desacuerdos. Quizá los padres no puedan cambiar sus sentimientos hacia un hijo predilecto, pero pueden cambiar la forma en que tratan a los demás. A veces esto es muy difícil de manejar, sea por el carácter, sea por las decisiones malas que un hijo toma, en contraste con otro que parece satisfacer los corazones, los anhelos de los padres, y esto nos lleva a marcar diferencias entre ellos. Pero como padres tenemos que ser sabios para evitar favoritismos. Y la forma en que tratamos a cada uno de nuestros hijos debe ser equitativa. Dios no hace acepción de personas y nosotros como padres debemos cuidarnos mucho de hacerla para mal de nuestros hijos. En segundo lugar, tener sensibilidad hacia los sentimientos de otros. Tanto Jacob como su hijo José son ejemplo de cuánto daño puede causar la falta de sensibilidad hacia los sentimientos de otros, especialmente cuando esos otros son los miembros de nuestra familia. Los hermanos de José ya estaban enojados porque existía la posibilidad de que su hermano menor quedara de jefe de ellos. Luego José encendió el fuego con su actitud inmadura y sus alardes al contarle sus sueños. Nadie aguanta a un fanfarrón. El joven aprendió esta lección por el método más difícil. Sus molestos hermanos lo vendieron como esclavo para deshacerse de él. Después de varios años de dificultades, José aprendió otra importante lección. Nuestros talentos y conocimientos vienen de Dios. Y es más correcto agradecérselos a Dios que alardear de ellos. Más tarde, José confesó que sus triunfos se los debía a su Dios. En tercer lugar, evitar ser controlados por la envidia. Permitir que la envidia y sus primos hermanos los celos puedan producir peligrosos y aún trágicas consecuencias. Los hermanos de José actuaron movidos por ese sentimiento de envidia y de celos que tanto dolor les trajo al resto de su vida. ¿Te ha hecho sentir la envidia deseo de matar a alguien? Antes de que digas, claro que no, observa lo que sucedió en esta historia. 10 hombres estuvieron dispuestos a matar a su hermano por causa de una túnica de colores y algunos sueños. Su envidia se convirtió en una ira terrible, cegándolos totalmente. La envidia puede ser difícil de reconocer porque le buscamos justificación. La envidia fuera de control puede crecer rápidamente y llevarnos a pecados más serios. Mientras más tiempo cultives la envidia, más difícil te va a ser desarraigarla de tu vida. El momento de tratar con la envidia es cuando uno nota que está llevando un registro de lo que poseen los demás. En cuarto lugar, ser leales a pesar de todo. Fue ese sentimiento de lealtad familiar la que actuó para impedir que los hermanos de José lo mataran. Rubén intervino oportunamente y apeló al hecho de ser hermanos como el último recurso para salvar a José. Un sano sentido de lealtad hacia nuestra familia, hacia nuestra iglesia, hacia nuestra sociedad, nos provee la búsqueda de alternativas para contribuir antes que para destruir. Rubén regresó al pozo a buscar a José, pero José ya no estaba. Y su primera reacción fue, ¿qué será de mí? En vez de, ¿qué le sucederá a José? Cuando veas que estás en una situación difícil, ¿qué es lo que te preocupa primero? ¿Tú mismo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Considera a la persona
que se ve más afectada por el problema. Y es probable que te sea más fácil encontrar la solución. Para cubrir su malvada acción, los hijos de Jacob engañaron a su padre al hacerlo pensar que José estaba muerto. Jacob mismo había engañado a otros muchas veces, incluyendo a su propio padre. Ahora, aunque bendecido por Dios, todavía le toca enfrentarse a las consecuencias de sus pecados. Quizá Dios no castigó a Jacob inmediatamente por sus engaños, pero las consecuencias llegaron de todos modos y le duraron el resto de su vida. Por esto, cuánto debemos cuidarnos, porque los pecados tienen consecuencias inevitables en nuestra vida. Para concluir, vamos a notar que José se nos presenta como el hijo más amado de su padre, el hermano más odiado por sus hermanos y como el mejor hermano de todos los siglos. Tanto los amó que les perdonó el haberlo vendido como esclavo, y no solo eso, los colmó de bienes. ¿En quién te hace pensar? Alabamos hoy a nuestro amado Salvador, el Hijo amado del Padre, el hermano odiado al punto de llevarlo a la cruz, pero el que más ama, pues desde allí clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. José se levanta como una de las figuras, el antitipo de la persona de Cristo más hermosa en el Antiguo Testamento. Padre, queremos en esta mañana bendecir tu nombre. Gracias por la historia de José. Gracias porque él pudo perdonar a sus hermanos. Gracias porque en él vemos reflejado a Jesucristo. Oh Padre, te adoramos hoy y te pedimos que nos libres en nuestras vidas, en nuestros hogares, de la envidia, de los celos, de las confrontaciones familiares que tanto daño hacen en la vida de las personas. Ayúdanos a saber perdonar, a saber restaurar, a saber amar como tú amas. En tu nombre, amén. Os espero mañana, viernes. Manteneos bendecidos.